Gloria al Señor, mis amados. Bienvenidos todos a esta clase de escuela bíblica. Les ruego disculpas por la demora. Estábamos terminando de preparar todo el material. Así que vamos a orar para comenzar con nuestra jornada de esta tarde. Les pido que me acompañen en oración. Oremos. Padre nuestro que está en el cielo y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta tarde por tu misericordia, por tu gracia, Señor, y por permitirnos una vez más, Señor, estar aquí ante estos medios electrónicos, Señor, conectados como un solo pueblo, como tu iglesia, Señor, para aprender tu doctrina y tu palabra. Te pedimos, Señor, que puedas iluminar nuestras mentes y nuestros corazones, de manera que tu palabra, Señor, traiga vida, traiga luz, traiga, Señor, compromiso y traiga perseverancia en nuestra responsabilidad para contigo, en nuestro caminar cristiano y nuestra vida de fe. Bendice este tiempo, Señor, y bendice cada una de las personas que están aquí presentes, que podamos juntos ser edificados como tu iglesia. Para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Bien, mis hermanos, en esta tarde vamos a tratar un tema que es sumamente importante para todos nosotros. Bueno, todos los temas son igualmente importantes, pero este diría yo que es fundamental para la vida de la iglesia. Y tiene que ver con el asunto de separarse voluntariamente del cuerpo de Cristo. Esta sección trata con aquellos que causan divisiones o se separan de la iglesia indebidamente. Vamos a comenzar con la pregunta: ¿puede una persona retirarse de la iglesia, de la membresía de la iglesia, de manera voluntaria? ¿Puede una persona retirarse de la iglesia de manera voluntaria? Kitch nos dice: ninguna persona tiene poder para retirar su membresía por sí misma. O sea, no puede, sin cometer gran pecado, trasladarse de una iglesia a otra, sino que debe obtener una baja de la membresía de la iglesia de la cual es miembro. ¿Sí? La manera más fácil en la que una persona puede perder su condición de miembro es cometiendo un pecado grave, un pecado escandaloso o un pecado flagrante, como vimos en las lecciones anteriores, ¿verdad? Estos pecados en muchas ocasiones son meritorios de una amonestación, principalmente cuando la persona que lo comete está impenitente, es decir, no se ha arrepentido de ese pecado. Caso contrario, una persona no tiene el poder para retirar su membresía por sí misma y trasladarse de una iglesia a otra, como que si la iglesia fuera únicamente un restaurante que no me gustó y me voy a ir a otro que sí me gusta, porque el bufete es más bonito, porque las butacas son más cómodas, porque la comida que sirven es mejor. Una persona no puede retirarse así de una iglesia sin antes obtener una baja de la membresía de la iglesia de la cual es miembro. Vamos a ir analizando poco a poco este enunciado para que entendamos mejor de qué es lo que estamos hablando acá. Kitch nos otorga una salvedad a menos, ¿verdad?, que la iglesia a la que esta persona asista esté constituida ordenadamente, sin que le falte nada que sea esencial para la salvación o para la comunión de la iglesia. Pero si no es así, debe esforzarse a pesar de esto por conseguir su baja ordenada. Lo que está tratando de decir acá es que si esta iglesia a la que este miembro pertenece no es una iglesia saludable, no es una iglesia que tenga cosas que son esenciales para la salvación y para la comunión de los miembros los unos con los otros, entonces si no es una iglesia de estas, perfectamente puede retirarse sin tener su baja. ¿Por qué razón? Porque esta iglesia, que no tiene estas cosas que son esenciales para la salvación y para la comunión de los miembros, es una iglesia desordenada. Entonces, ¿para qué conseguir una baja desordenada de una iglesia desordenada? Pero si no es así, entonces si es una iglesia que preserva los elementos esenciales para la salvación y para la comunión de los miembros, entonces esta persona tiene que esforzarse, a pesar de esto, por conseguir su baja ordenada.
Cuando hablamos de estas cosas, hermanos, tenemos que entender que la membresía de una iglesia es un acto voluntario. Nosotros no tenemos a nadie, hablando de los pastores, ¿verdad? No tenemos a nadie en contra de su voluntad en la membresía de una iglesia, y sería un gran pecado, sería un grave pecado esclavizar su conciencia diciéndole de que la membresía es obligatoria y de que en el sentido de que tiene que estar en la iglesia porque si no se va a ir al infierno, o como lo hacen muchos predicadores de la prosperidad, eh, promoviendo una falsa enseñanza acerca de la cobertura. Si no está bajo cobertura, le va a venir maldición. Si no está bajo cobertura, usted va a tener pobreza, va a fracasar en sus finanzas y va a fracasar en todo lo que haga, porque la cobertura es lo que le garantiza que usted va a estar bien. Eso es esclavizar la conciencia con una falsa enseñanza, y los pastores no podemos hacer eso. Una persona debe ser miembro de una iglesia de manera voluntaria, sabiendo y entendiendo que es el orden natural del pueblo de Dios, de personas que deciden caminar y andar juntos proclamando una misma verdad para testimonio de las personas que aún no conocen al Señor. Entonces, es la manera en la que nosotros concebimos la membresía, y por lo tanto, retirarse de una declaración o de una asociación como esa implica serias faltas en el carácter y serias faltas en la manera en cómo una persona percibe las cosas espirituales y las verdades del evangelio. Entonces, para determinar si una iglesia es ordenada o no es ordenada, tenemos que conocer cuáles son estas cosas que son esenciales para la salvación, y tenemos que conocer también estas cosas que son esenciales para la comunión de los miembros unos con otros. Miremos la primera, cosas que son necesarias para la salvación. Bueno, cuando hablamos de las cosas que son necesarias para la salvación, una iglesia ordenada tiene que creer en la Trinidad de Dios, tiene que creer en ese Dios trino, tiene que creer en Padre, Hijo y Espíritu Santo como un solo Dios, igual en esencia, igual en poder, igual en gloria, tres personas diferentes, pero un mismo Dios. Esa es la doctrina de la Trinidad que ya estudiamos en nuestra clase de discipulado, es el capítulo 2 de nuestra confesión. Si usted tiene dudas acerca de cómo creemos en esta doctrina, yo lo invito a que pueda ver nuevamente nuestras clases acerca del capítulo 2 de la confesión que están en nuestro canal de YouTube. Otra cosa que es necesaria para la salvación es creer que la salvación es por fe y no por obras. La salvación es por fe y no por cumplir con la ley. La salvación es por fe y no por estar haciendo acciones de misericordia o acciones de caridad, de humanismo, de altruismo, o de lo que usted quiera llamar. La salvación es solamente por fe. Las iglesias que profesan estas cosas son iglesias ordenadas. Otro asunto muy importante es la fe bíblica, que la fe bíblica es realmente confiar en Cristo Jesús como nuestro Salvador, es entregar completamente su pensamiento, su esfuerzo y todo su ser a la obra expiatoria de Cristo, que fue una obra perfecta por nosotros. El arrepentimiento bíblico también es otro asunto, porque el arrepentimiento bíblico es más que un remordimiento o es más que un pesar, es sentir tristeza por nuestro pecado y que esa tristeza nos lleve a buscar a Dios como el perdonador de nuestros pecados y el dador de la salvación. Otro asunto muy importante son las ordenanzas, una iglesia donde se tiene una enseñanza bíblica acerca de las ordenanzas del Señor. Estamos hablando del bautismo del creyente y de la cena del Señor, ¿verdad?
a pesar de que podemos tener ciertas diferencias en cuanto a la aplicación de estas ordenanzas, como el caso de los presbiterianos, que ellos creen que el bautismo del creyente se aplica a los niños. La manera en la que ellos creen no demerita una perspectiva importante o bíblica en el proceso de la salvación. Sabemos que las ordenanzas no son salvíficas, pero sabemos que son un testimonio ante la comunidad de creyentes acerca de nuestra práctica de fe. Y en ese sentido, los hermanos presbiterianos tienen esta perspectiva acerca de las ordenanzas, a pesar de una aplicación errónea. De la misma manera que muchos pentecostales también tienen una perspectiva correcta, hablando de los pentecostales clásicos, hablando de los pentecostales históricos, no de los neopentecostales. ¿Cuáles son los neopentecostales? Los neopentecostales son los pentecostales o carismáticos que creen en los dones del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, pero con el aditamento de que comienzan a enseñar esta doctrina de la prosperidad y comienzan a enseñar a partir de la nueva reforma apostólica, que es la aceptación o la promoción de los 5 ministerios en la actualidad, los que dicen que actualmente hay apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros, que estos ministerios están aún vigentes para nuestros días y que cualquier hombre sin tener las señales bíblicas de un apostolado puede ejercer estos ministerios, ¿verdad? Estas sectas neopentecostales no son iglesias ordenadas y no tienen perspectivas bíblicas acerca de las ordenanzas. De hecho, muchas de ellas enseñan que el bautismo es salvífico, que por medio de bautizarnos nosotros podemos tener salvación. Cualquier persona que enseñe eso está enseñando una salvación por obra y no por fe, que es por la obra del bautismo que uno tiene salvación y no por la fe en el Señor Jesucristo. Otro asunto que pues no está en esta lista, pero que también es importante, es el hecho de la resurrección de los muertos, la resurrección futura y la segunda venida de Cristo. Estas cosas son esenciales para la salvación del alma. Hermanos, ¿de qué nos sirve nosotros creer en la salvación si no creemos que va a haber una vida eterna? Si no creemos que va a haber una resurrección de los muertos y que esa resurrección de los muertos se va a llevar a cabo cuando Cristo vuelva. Son cosas que van concatenadas unas con otras. Entonces, una iglesia que tenga estos distintivos es una iglesia que está ordenada. Vemos el soporte bíblico en versos como Hebreos 6, del 1 al 2, donde Pablo menciona las doctrinas que son rudimentarias para la iglesia. Dice él, vamos adelante hacia la perfección, no echando otra vez el fundamento de arrepentimiento de obras muertas, esto es el arrepentimiento bíblico, de la fe en Dios, ¿verdad? La fe bíblica, de la doctrina de bautismos, la observancia de las ordenanzas, juntamente con la imposición de manos, que era una práctica muy común entre los apóstoles, y de la resurrección de los muertos y el juicio eterno, las cosas que han de venir. Entonces, todo esto constituye el compendio de distintivos de una iglesia ordenada. Esto es lo básico que tiene que tener una iglesia, el conocimiento básico que tiene que tener una iglesia ordenada. Esto Pablo le llama los rudimentos de la doctrina de Cristo, la forma más esencial de la doctrina de Cristo. Así que, ¿qué cosas son necesarias para la comunión? Para que una iglesia pueda tener comunión, es necesaria la asamblea presencial. Claro, ahora en estos tiempos tecnológicos y principalmente por los asuntos de la pandemia, hemos sido orillados a reunirnos por estas instancias virtuales. Sin embargo, no es la norma, sino más bien es la excepción. La asamblea de los santos es un asunto presencial. Ha sido y va a ser en la eternidad un asunto presencial. Y aunque podamos tener estas maravillas y este
hermoso adelanto que nos permite continuar con nuestro proceso de enseñanza y discipulado, nunca es igual y no es un sustituto para la reunión de forma presencial de los santos, ¿verdad? Para que podamos tener comunión, necesitamos estar presentes en una asamblea. Lo otro que tiene que tener una iglesia para tener comunión entre sus miembros es que haya miembros, que haya una membresía. Y esta membresía está compuesta de sus miembros regulares, que son diferentes a los asistentes de la iglesia. Un asistente y un miembro no es la misma cosa. Un asistente no tiene una responsabilidad con un cuerpo local, mientras que un miembro sí tiene una responsabilidad con ese cuerpo local. Tiene la responsabilidad de edificarse unos a otros, tiene la responsabilidad de orar unos a otros, tiene la responsabilidad de sujetarse unos a otros, tiene la responsabilidad de sujetarse a sus pastores, tiene la responsabilidad de trabajar juntamente con sus hermanos en la proclamación del evangelio para la expansión del reino de Cristo aquí en la tierra. Entonces un miembro es totalmente diferente a un asistente regular. Y tenemos por otra parte los oficiales, que los oficiales están compuestos de pastores y diáconos, siendo los diáconos no indispensables en cierto momento de la iglesia. Cuando una iglesia viene comenzando, puede que no tenga diáconos. Y en la labor del pastor, preparar hombres fieles, llenos del Espíritu Santo, de buen testimonio, que puedan oficiar, que puedan ejercer el trabajo de diáconos, que es específicamente el servicio para los santos. Entonces, una iglesia, para que pueda tener comunión con sus miembros, tiene que tener una asamblea presencial, tiene que tener miembros regulares y oficiales, y sus oficiales tienen que estar compuestos por pastores y diáconos. Finalmente, tiene que ofrecer adoración a Dios. El punto para reunirnos, hermanos, no es comer carne asada, no es abrir una Pepsi 3 litros, es la adoración a Dios. Si nos reunimos para cualquier otra cosa menos para la adoración, si nos reunimos para jugar parchís, si nos reunimos para jugar Monopoly o cualquier otra cosa que no sea la adoración a Dios, en nada nos diferenciamos de una reunión del mundo. La asamblea de los santos se diferencia del mundo porque se reúne para adorar a Dios. ¿Cómo adora a Dios? A través de la palabra predicada, la palabra orada, la palabra cantada. ¿Dónde encontramos sustento para esto? Primera de Corintios 14:26. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando os reunís? Cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Cuando los corintios se reunían para adorar al Señor, lo que había en sus asambleas presenciales era salmo, doctrina, o sea, podemos entender ahí canto, palabra enseñada, y en aquel tiempo en particular había lengua, había revelación y había interpretación. Esa lengua no era jerigonza indescifrable, era un lenguaje conocido y manifestado para la edificación de la iglesia, porque dice acá Pablo que todo tenía que ser hecho para edificación. Pero ¿qué edificación puede tener el estar hablando jerigonzas indescifrables? Dios se manifestaba ampliamente a través de estos dones sobrenaturales para traer revelación a su iglesia en un tiempo donde no estaba escrito el canon de la escritura. Y todas estas cosas que el Señor revelaba tenían una interpretación que llevaba a una aplicación práctica de esa revelación. Imagínense cómo ha de haber sido ser parte de la iglesia del Señor en esta era primigenia. Tiene usted a judíos y gentiles reunidos en una sola asamblea. Ya eso en sí es un asunto bastante problemático. Los judíos queriendo judaizar a los gentiles y los gentiles marginando a los judíos por todas sus prácticas y por todos sus rituales. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo creamos una reconciliación entre esos dos? No es como que Pedro o Pablo se iban a parar y decirles, hermanos, abran sus Biblias a Primera de Corintios, porque Primera de Corintios todavía no había sido escrito.
Entonces la manera en cómo Dios hablaba a esa iglesia primitiva era a través de la revelación. Y esa revelación quedó escrita gracias al testimonio de los apóstoles. Y es por eso que ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura que dice Pedro. Entonces, todas estas cosas tienen que estar presentes cuando nosotros nos reunimos como asamblea cristiana. Y lo más importante, 1 Corintios 14:40, a los pentecostales les gusta muchísimo este versículo porque dicen ahí encuentran hincapié para todas sus prácticas sin fundamento, ¿verdad? Tiene que haber lengua, tiene que haber revelación y tiene que haber interpretación, y hacen un berenjenal de este texto, pero pasan por alto el verso 40, que todo tenía que ser hecho decentemente y con orden, porque la asamblea de los santos no es, como diría coloquialmente mi padre, no es un asunto de loras en Guayabal. Cuando las loras están en los guayabales comiendo esa dulce fruta de la guayaba, ese es un relajo que hacen estas aves, que ni se puede escuchar lo que uno está hablando. Si uno está cerca ahí, uno puede escuchar aquel gran relajo que están haciendo mientras están comiendo esta fruta. Eso es muy similar a cómo son los cultos pentecostales hoy en día. Es un relajo que no se puede entender, que dista mucho de ser congruente o ser consistente con este verso de 1 Corintios 14:40. Pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Por qué no puede una persona separarse voluntariamente? Hay muchísimas razones, hermanos, y todas estas razones tienen un fundamento bíblico para hacer. Por ejemplo, no es el doctor Chansey, a quien cita Kitch en el material, dice que una persona no puede separarse voluntariamente, porque separarse voluntariamente de la iglesia, decir, ya no voy a ir más, no quiero ir más a esta iglesia, no es una separación decente, ni mucho menos ordenada. No obedece al orden que tiene que seguir una asamblea de santos, sino que es una manera descortés y es una especie de huida. Es como que alguien esté huyendo a su responsabilidad con la iglesia local. Entonces, no tiene nada de ordenado y nada de decente querer separarse voluntariamente de la asamblea cristiana. Dice también que otra razón por la que una persona no puede separarse voluntariamente es porque semejante separación no es aprobada en las familias ni en las sociedades civiles. Hermano, las instituciones no eclesiales no reconocen estas separaciones. Imagínese que su hijo diga, no, ya no quiero ser parte de esta familia, me voy. ¿Qué haría usted? Tratar de persuadirlo de que no se vaya. No es correcto que se vaya. Si uno de los cónyuges se quiere ir, eso trae una gran debacle para la familia. No es algo saludable, no es algo recomendable. Si se da en la familia, ¿cuánto más en la familia de la fe? Tampoco en las sociedades civiles. Las sociedades civiles son muchas veces más civiles que nuestras propias iglesias, porque en las sociedades civiles comprenden que un miembro no puede andar rebotando de un lado a otro. He conocido muchas personas que son parte de los Rotarios y que son parte del Club de Leones y de otras asociaciones que se dedican a la filantropía y que son conocidas como sociedades civiles. Y he visto que todas estas personas permanecen orgullosamente miembros rotarios por toda su vida. Y es una cuestión multigeneracional, porque el abuelo fue rotario, el papá es rotario y ahora el hijo es rotario. Y los pequeñines que vienen atrás también están perfilados para ser rotarios. Y ellos no andan rebotando de que, pues si me fue mal en los rotarios, ahora me voy a ir para el Club de Leones. Estas separaciones no son normales, no son comunes en las sociedades civiles. ¿Por qué tendrían que serlo en la iglesia? ¿Verdad? Porque nosotros tomamos con ligereza lo que significa ser miembro de una iglesia. Otra razón por la que una persona no puede separarse voluntariamente de una iglesia es porque destruye la relación entre el pastor y el pueblo de Dios. Pues lo que puede hacer una sola persona en particular, lo pueden hacer todos. Si aquel se fue, ¿por qué no puedo irme yo?
Entonces, mis hermanos, que una persona se vaya voluntariamente de la membresía sin no tramitar una baja ordenada, debería de ser condenable por la iglesia y por los pastores, por la iglesia y por los oficiales. ¿Por qué? Porque nadie está facultado a dejar la familia de la fe solamente porque sí. Y recuerde que aquí estamos hablando de que la membresía es voluntaria y no estamos diciendo de que no se puede ir. La única manera en que se puede ir es que lo matemos, ¿verdad? No, eso es una mara. No es cualquier cosa menos una iglesia. O sea, no estamos diciendo que no se pueda ir, pero si se quiere ir, necesitamos saber las razones por qué. Si las razones por las que se va son válidas, si se va huyendo a la responsabilidad de arreglar una diferencia de pecado con otro hermano, esa no es una razón válida, no es una razón bíblica para irse de la iglesia. Entonces muchas personas no quieren tramitar una baja ordenada porque saben que cuando tramiten esa baja ordenada, lo primero que va a hacer el pastor es llamarlo al orden bíblico, llamarlo al orden espiritual. Y el orden espiritual es que vaya y se arregle con el hermano, que vaya y arregle las situaciones, porque no es de cristianos estar en una relación donde no hay amor, donde no hay perdón, donde hay amargura. Y entonces esa persona le puede más orgullo que la obediencia al mandamiento bíblico. Así que prefiere irse de la iglesia de manera voluntaria, sin tramitar una baja ordenada, para no tener que arreglar la situación. Y por eso es que esa separación es más una ida, una huida, que una salida diplomática, por así decirlo. Cualquier libertad de este tipo que tengan las ovejas, también la tiene el pastor. Mucho más entonces puede él también dejar su rebaño cuando le plazca, sin dar aviso ni razón por ello a la iglesia. ¿Se imagina que el pastor de una congregación actuara de la misma manera que actúa una oveja? Es decir, no, ya no me gusta esta iglesia, en esta iglesia no me quieren, los hermanos no me tratan como deberían, no le dan la doble honra al anciano que enseña y predica, me desprecian, no se sujetan a mí, me critican, etcétera, etcétera. Entonces yo me voy para otra iglesia, solo porque sí, sin dar aviso ni razón por ello a la iglesia. Se va y parte sin novedad. ¿Qué pasaría con la iglesia si un pastor hiciera eso? No puede el pastor hacer tal cosa. De la misma manera, no pueden las ovejas hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque nos pertenecemos mutuamente. Porque el Señor nos ha mandado a sujetarnos mutuamente, a responsabilizarnos mutuamente, a llevar unos las cargas de los otros de manera mutua. Entonces no podemos separarnos así solo porque sí. Es quebrantar el pacto con Cristo y con la congregación. Cuando venimos a ser miembros de una iglesia, hacemos un pacto de membresía. Y ese pacto de membresía es afirmar que nosotros vamos a sostener esa iglesia, y cuando no haya nadie en esa iglesia, nosotros y nuestras familias vamos a ofrecer culto al Señor en ese lugar. Eso es un pacto de membresía. Entonces, cuando hacemos este pacto de membresía y nos convertimos en miembros de la iglesia y de repente decidimos separarnos voluntariamente, estamos quebrantando este pacto con Cristo y con la congregación. Por lo tanto, es una gran inmoralidad. Estamos faltando a la moral. Estamos siendo hombres y mujeres de doble ánimo cuando estamos en la obligación de permanecer firmemente con la iglesia, en las buenas y en las malas. Es decir, hasta que la iglesia juzgue que la persona que se tiene que salir tiene un llamado lícito para ir a otra congregación. ¿Cuándo suceden estas cosas, pastor? Por ejemplo, cuando un hermano se muda a otra ciudad. Ese hermano tiene una razón bíblica para no seguir siendo más
miembro de la iglesia. Pero en ese caso, la iglesia lo encomienda y le da una baja ordenada para poderse congregar en otro lugar. Otra razón por la que una persona no puede separarse voluntariamente de la iglesia es porque crearía un cisma, crearía una separación. Pues si una cosa así hay en el mundo, es en las iglesias locales. Tristemente, hermano, las instituciones del mundo son más unidas, son más solidarias y son más estables en su membresía y en el sentido de pertenencia de sus miembros que las iglesias locales. Las iglesias locales muchas veces no tienen ese sentido de pertenencia ampliamente desarrollado. Si fuera así, no se dividieran tanto, no se separaran y no habrían a cada momento nuevas iglesias abriéndose por doquier sin tener una razón bíblica para comenzar su ministerio. Otra razón por la que una persona no puede separarse voluntariamente es porque está despreciando el gobierno de la iglesia. Cuando una persona decide irse sin dar explicaciones, está subestimando, está pasando por alto que la iglesia local tiene un gobierno elegido por sus miembros y que ese gobierno se le ha sido dado las llaves del reino para poder abrir y cerrar, para poder recibir en el reino de Dios y expulsar del reino de Dios a cualquier persona que no profese fe y arrepentimiento bíblico y que no profese su confianza en Cristo Jesús para salvación. Entonces, una persona que hace tal cosa es una persona que está asumiendo él mismo el uso de las llaves del reino que se le ha dado a la iglesia local. En otras palabras, lo que está haciendo es usurpando esa autoridad que tiene el gobierno de la iglesia. Está hurtando las llaves para usarla él mismo conforme a sus caprichos. Por tanto, está menospreciando el gobierno de la iglesia. Está subestimando la autoridad que Jesús le ha dado a la iglesia. No al pastor, sino que a la iglesia. Entonces es una falta gravísima y tenemos que estar apercibidos de estas cosas, de que nosotros no podemos estar entrando y saliendo de una iglesia porque una iglesia es una cuestión seria. No es algo de que solamente me gusta o no me gusta. La iglesia es la representante de Dios en la tierra y hay una manera correcta de cómo hacer las cosas. No puedo estarme saltando la manera en cómo el Señor estableció que debíamos ser parte los unos de los otros. Ahí habría tanta razón para que las personas entraran en una iglesia cuando les placiera, sin pedir consentimiento, como para que se separen cuando les placiera. ¿Se imaginan que así como una persona decide separarse de la iglesia, así mismo, con esa misma ligereza, nosotros permitiéramos que personas entraran a la membresía de la iglesia cuando les plazca? Sería terriblemente desastroso, porque estaríamos permitiendo en la membresía de la iglesia personas que no conocen a Cristo, personas que llegan con otra mentalidad y con otra finalidad a la iglesia, que no es la de adorar el nombre del Señor. Es muy malvado y poco amable que en otra iglesia reciban a uno que sea así, ya que no están tratando con estos como estos serían tratados, ni como deberían ser tratados. Una persona que recibe a un miembro que decide separarse sin ninguna consideración de su iglesia local, debería de sentirse afectado porque está menospreciando a la iglesia de donde vino, está menospreciando la autoridad del gobierno local de la iglesia donde vino, y debería de considerar que si no tienen estima la iglesia de donde salió, mucho menos va a tener en estima
la iglesia donde está yendo actualmente. En el momento en que ya no le gusten la predicación, en el momento en que ya no le guste el formato del culto, en el momento en que ya no le guste la manera de la liturgia o los himnos que se cantan o cualquier otra cosa que sea un elemento externo de la adoración de esa iglesia, en ese momento va a ir a buscar otra iglesia. Entonces es totalmente insensato recibir una persona así en la membresía, sabiendo que tal persona está cometiendo grave traición contra el cuerpo de Cristo y contra las autoridades establecidas por otra iglesia local. Tales prácticas no pueden dar lugar a otra cosa que el quebrantamiento y la confusión de todas las iglesias y hacerlas semejante a las parroquias católicas. En las parroquias católicas nadie se conoce, nadie sabe si va, si llega, si no fue, no se sabe nada. Es simple y sencillamente un establecimiento que está abierto para que el que quiera ir y participar de sus enseñanzas erróneas y retorcidas, solo entre y se siente escuchar. Convertiríamos a las iglesias locales en parroquias católicas si nosotros no le damos esa importancia que merece la membresía bíblica y principalmente la manera en cómo nosotros tenemos que salir de esta membresía. Es como un agujero en un barco, el cual si no se cierra pronto, terminará por hundir el barco. Si todas las personas miran que uno puede abandonar la iglesia cuando uno quiera, entonces definitivamente las personas siempre están viendo qué iglesia predica mejor, qué pastor está haciendo las cosas mejor que nuestro pastor. Y siempre están viendo hacia otros lados, comparando las iglesias. Hace poco me reuní con un hermano que me dijo de que él quería ser miembro de una iglesia bautista reformada y de que él sería feliz si viviera en Los Lagos, pero como no puede en Costa Rica para congregarse en la iglesia de Los Lagos, pero como no vive en Costa Rica, tiene que conformarse con encontrar una iglesia que sea escasamente parecida a la iglesia de Los Lagos. Este hermano, lo que realmente le gusta no es la iglesia y lo que predican ahí, sino que es la liturgia, la solemnidad y la formalidad de cómo conducen la iglesia. El hermano ni siquiera está dando razones bíblicas para congregarse en esta iglesia. No está diciendo, la palabra me llena, la palabra me ha transformado, escuché esto en esta predicación, la forma de disertar acerca de tal o cual verso. Nada, sino que es liturgia, formalidad y meramente actos externos. Si nos enfocamos en esas cosas, siempre va a haber una iglesia mejor. Esas actitudes y esos afectos son pecaminosos cuando tratamos de igualar nuestra iglesia a una iglesia que es totalmente diferente en esencia. Eso es como que usted sea parte de una familia de escasos recursos y esté constantemente deseando ser parte de una familia de un estrato social mucho más alto. Es totalmente erróneo e inútil estar pensando de esa manera, estar pensando o estar deseando estas cosas. Entonces es necesario que podamos hacer ver a los hermanos que estos pensamientos no pueden prevalecer entre el cuerpo de Cristo. La iglesia del Señor donde estamos, en la iglesia que el Señor nos ha dado, para que nosotros podamos desarrollar nuestra vida espiritual y que podamos alcanzar a otros con el mensaje de la predicación del Evangelio. ¿Hay mejores predicadores? Por supuesto, hay mejores predicadores. Pero ese predicador no está ahí para usted, para servirlo, para
prepararse semana tras semana y preocuparse porque usted reciba la instrucción bíblica del Señor. Entonces tenemos que tener una mentalidad bíblica acerca de la iglesia local. Cuando estos pensamientos y estas nociones erróneas y pecaminosas se presenten, es necesario que nosotros podamos corregir a tiempo para que este tipo de pensamientos no contagien a las demás personas y las lleven en pos de estos deseos alocados o de estos pensamientos fuera de lugar y antibíblicos. Tales separaciones no pueden ser defendidas en lo más mínimo, a no ser sobre o a no ser que se crea en la noción de una iglesia católica visible, en la cual todos los miembros y oficiales se convierten en una sola iglesia organizada, la cual introducirá y tiene que introducir un gobierno pastoral coordinado, sino subordinado por la combinación de ancianos sobre todas las iglesias y por lo tanto un gobierno eclesial que sería por sínodos y clases. ¿Verdad? Estas separaciones que se dan solo tendrían lugar si nosotros pensáramos de la iglesia como una iglesia visible, como que dijéramos que la iglesia verdadera, la iglesia del Señor, es la iglesia universal que está en el Vaticano. Entonces, todos sus miembros y oficiales se convierten en una sola iglesia organizada, gobernada por un cuerpo de pastores coordinados y ancianos sobre todas las iglesias locales, y que todas estas iglesias son lo mismo. Entonces, pensar de esta manera nos lleva a deteriorar la noción de que la iglesia local, a deteriorar la noción de que la iglesia local es independiente y es autónoma, y que cada cuerpo local es diferente y que tiene sus ancianos y tiene sus miembros y está organizada de una manera diferente. Entonces, cuando nosotros nos separamos voluntariamente, diciendo que vamos a ir a una mejor iglesia, estamos pensando en que la iglesia es como sería la iglesia católica visible, ¿verdad? Es un lugar físico, es un lugar específico. Pero estamos demeritando que la iglesia es un cuerpo local, es una familia. Entonces, estamos cayendo en un grave error. ¿Por qué no puede separarse una persona voluntariamente? Este deseo de separación tiende a la anarquía, dándole un poder arbitrario a cada miembro. Una persona que se separa voluntariamente está diciendo: yo no quiero someterme a la autoridad de esta iglesia local y yo puedo hacer lo que a mí me da la gana. Momentito, no puedes hacer lo que te da la gana. ¿Por qué? Porque el Señor nos manda a ser considerados de nuestra familia espiritual, nos manda a estar sujetos los unos a otros, nos manda a sobrellevar las cargas los unos a los otros, nos manda a estar unidos en comunión. Entonces, no podemos darnos a esta anarquía y respetar y pasar por alto el poder que el Señor le ha dado a la iglesia local. Cuando una persona se va voluntariamente, rompe todos los lazos de amor y suscita las mayores animosidades entre hermanos e iglesias. Tristemente, lo que sucede cuando una persona se va de la iglesia de una manera desordenada es que crea esa animosidad, ese mal sabor y esa incomodidad de esa separación. Rompe los lazos de amor entre hermanos e iglesias. Entonces, nunca es una buena idea separarse desordenadamente de una iglesia. Es un gran argumento de que alguna culpa tiene la parte que se va. Por supuesto, cuando una persona se va sin hacer las cosas ordenadamente,
por supuesto, se le está atribuyendo la parte de la culpa al evidenciar que definitivamente hay un pecado en su corazón al no querer hacer las cosas ordenadamente. ¿Y por qué no quiere hacer las cosas ordenadamente? Porque sabe que irremediablemente al querer mantener ese orden, el orden la va a llevar a que arregle su situación. Entonces es más fácil, siempre es más fácil ser cobarde y huir y no arreglar las cosas. Si queremos ser bíblicos, si queremos ser fieles, si queremos ser obedientes, tenemos que hacer las cosas como nos manda la Escritura. No está en el justo poder de un miembro, en particular, el disolver su relación con la iglesia, más que el poder que está en un hombre para suicidarse. Un hombre no puede suicidarse, no está en su poder el quitar su vida, porque su vida pertenece al Señor. No es Él el que es mandado a quitarla. Es el Señor el que decide cuándo una persona va a morir. De la misma manera, un miembro no tiene el poder, no tiene la facultad dada por Dios para disolver su relación con la iglesia. Pero por su mencionada separación, se arranca cismáticamente de su comunión y así se separa, causa divisiones pecaminosamente. Sí, aunque un hombre no tiene la potestad o la facultad de quitar su vida, siempre decide llevar a cabo ese terrible acto. Y al hacerlo, peca contra Dios y peca contra él mismo. De la misma manera, una persona que decide tomar la iniciativa de separarse de la iglesia, esa persona peca grandemente contra sus hermanos y peca grandemente contra Dios al quererse separar sin tener esa facultad dada por Dios. Soportes bíblicos para establecer que una persona no puede separarse voluntariamente del cuerpo de Cristo. Filipenses 1:27 nos dice, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Eso es lo que tienen que ser las iglesias. Tienen que comportarse como es digno del evangelio de Cristo. ¿Y cómo es eso? Estando firmes en un mismo espíritu y combatiendo unánimes por la fe del evangelio. No es digno del evangelio de Cristo una iglesia que se está separando, que sus miembros se están separando, que cada quien está haciendo lo que bien le parece, como en el tiempo de los jueces, sino que es digno del evangelio de Cristo, que estén firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio. Tito 2:10 dice, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Adornamos la doctrina de Dios nuestro Salvador cuando nos mostramos fieles en todo, cuando permanecemos en la unidad, en el vínculo de la paz, cuando nos esforzamos en crecer en la comunión y en el conocimiento del Señor Jesucristo a través de nuestra membresía. ¿Cuál es el acto justo de la iglesia que permite esta separación irregular con la formalidad, por así decirlo, de una excomunión? ¿De qué manera una persona se puede separar, pues permitido por la iglesia y de una manera que sea formal? La respuesta a cómo puede una persona separarse voluntariamente es una excomunión mixta, es decir, una que procede originalmente del acto del propio hermano y consiste en dicho acto, y es la formalidad que corresponde a su ofensa, sobre la cual procede el acto justo e inviolable de la iglesia. El juicio de la iglesia puede ser declarado públicamente por el anciano de la congregación, como se presenta a continuación.
tal persona, digamos, Javier Rivera, habiéndose separado más y más, irregular y pecaminosamente de la comunión de la congregación, lo declaramos ahora como un no miembro y como uno que no debe comulgar con la iglesia en las ordenanzas especiales de la comunión, es decir, de la cena del Señor, hasta que dé la debida santificación. Es una manera en cómo una iglesia le da una baja a un miembro cuando este miembro ha cometido una ofensa contra la iglesia. ¿Cuál es ofensa? El abstenerse de participar de la comunión con la congregación sin tener una razón válida para dejar de congregarse. En estos casos, entonces una persona, permítanme aquí, comulgar con la iglesia en las ordenanzas especiales de la comunión hasta que dé la debida satisfacción. Es decir, hasta que la iglesia puede estar satisfecha de que su participación en la comunión los unos con los otros sea bíblica, sea ordenada y sea pues de la entera satisfacción de la iglesia, que la iglesia esté de acuerdo en que lo hace con una limpia conciencia y con un buen corazón delante del Señor Jesucristo. Entonces esta es una manera en cómo la iglesia puede dar de baja a una persona cuando no ha asistido regularmente a los cultos sin una razón válida para ausentarse de ellos. Entonces, de esta manera, una iglesia puede dar de baja a una persona. Permítanme, aquí quiero... Encontramos soporte bíblico para esta excomunión mixta, versos como Romanos 16, del 17 al 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Ahora Pablo llama a los hermanos a apartarse de estos hermanos que no sirven al Señor Jesucristo, sino que sirven a sus propios intereses y están dando apariencia de piedad, pero realmente no se están comportando de una manera que es digna del Evangelio. Segunda de Tesalonicenses 3:6, pero ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros. Cuando un hermano comienza a andar desordenadamente, no solo basta con que nos apartemos de él, sino que una manera en cómo como iglesia o como cuerpo nos apartamos de él es presentando a la congregación que este hermano no puede ser más considerado hermano por andar desordenadamente y que tenemos que apartarnos y quitarle la comunión con nosotros. Y esa quitarle la comunión es específicamente esta excomunión. Luego en el verso 14 y 15 dice, si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Sí? El proceso de presentarlo a la congregación cumple con un doble propósito. En primer lugar, ejercitar el poder de las llaves que la iglesia tiene. No es el pastor el que le da de baja a una persona de la membresía, es la iglesia. Y en segundo lugar, lograr que esa persona se sienta tan avergonzado que comience a cumplir con su responsabilidad, que evite llegar a este punto de tener que ser avergonzado ante la congregación. Dice el verso 15, mas no lo tengáis por enemigo, sino que amonestadle como un hermano. Todas estas cosas tienen que servir para que una persona recapacite y haga su mejor esfuerzo
por estar en los cultos del Señor, por participar de todas las cosas que tienen que ver con la vida cristiana, de orar con los hermanos, de tener vida de comunión con los hermanos, de hacer ministerio juntos, de llevar las cargas de la iglesia los unos con otros. Entonces, todo esto es necesario que sea vivido dentro del contexto de una familia de la fe. Quien no quiera ser parte de esto, pues tiene que tener una buena razón para no ser parte de la familia espiritual, para no ser parte de la familia de la fe. Si no tiene una buena razón para no ser parte de la familia de la fe, la única razón que tiene entonces es que no es cristiano, que no ha nacido de nuevo y que no puede percibir los afectos espirituales de la vida que el Señor demanda de él. Y si esa persona tiene un pecado en su corazón y no quiere venir a cuentas con Dios, entonces inevitablemente la iglesia deberá practicar o suspenderle la comunión a esa persona con ellos. Y así es como una persona se da de baja de la membresía. En nuestra próxima lección, mis hermanos, vamos a estudiar la manera en cómo la iglesia puede aplicar otras bajas a sus miembros. Tenemos una pregunta por acá, déjenme leer. Una familia miembro de una iglesia que se separó informalmente durante muchos años de la misma por no estar de acuerdo con sus doctrinas y liturgia, principalmente por fallarle a Dios, debe regresar y pedir la baja ordenada de la iglesia para ser miembro de otra. Para ser miembro de otra. Permítanme ver. Asimismo, la falta de conocimiento de la importancia, ¿verdad?, sobre la separación desordenada de los miembros de la iglesia no fue tomada en cuenta al momento de hacerlo, pero actualmente tiene remordimientos sobre los actos cometidos. Ok, si esta iglesia, como dijimos al principio, si esta iglesia es una iglesia ordenada, que tiene los elementos básicos, los elementos esenciales para la salvación y para la comunión de los hermanos, de los miembros unos con otros, entonces sí es necesario tener una baja ordenada. Es necesario ir, arreglar las cosas, pedir perdón, la manera en cómo se dieron las situaciones. De repente ahora ya no está de acuerdo con esa doctrina y quiere perseguir otra línea doctrinal. Yo le carezco para que pueda ir y arreglar las cosas y salir en paz. Pues no podemos forzar a nadie a dar una carta, ¿verdad? Algunas veces los pastores van a dar una carta, van a extender una carta, otras no. No podemos estar supeditados a eso. Pero lo importante es que arregle las cosas y que le dé la debida importancia, la debida notoriedad al gobierno de la iglesia local y que reconozca la autoridad que Cristo le ha dado a esa iglesia local para que pueda estar en paz en el nuevo lugar en donde está. La Biblia nos exhorta en todo momento a ser pacificadores y nos dice: a paz nos llamó el Señor. Anoche leía este verso que dice: en lo que corresponda a vosotros, tratar de estar en paz con todos. Ya les digo, creo que es Romanos 12:18. Vamos a leerlo aquí. Romanos 12:18. Dice: si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Entonces, como le digo, si es una iglesia bíblica, si es una iglesia que tiene esos requisitos esenciales para la salvación y para la comunión de los miembros unos con otros, entonces trate de hacer las paces con ellos, de solucionar las cosas únicamente para estar en paz, para que no haya resentimientos, para que no haya ninguna raíz de amargura
que pueda brotar tanto en sus corazones como en los corazones de ellos contra ustedes. Pero si es una iglesia de falsa doctrina, donde hay falsos apóstoles, donde se enseña el error, donde no están presentes todas estas enseñanzas básicas para la salvación y para la comunión, entonces yo le diría que no tiene ningún caso. ¿Verdad? Si es una sinagoga de Satanás, como le llama Apocalipsis a una iglesia, donde está el trono de Satanás, donde prevalece la doctrina de Jezabel, entonces no tiene caso estar pidiendo una baja ordenada, porque no van a entender lo que eso significa. Ellos mismos están desordenados. Entonces, ¿qué le van a estar dando orden a usted? Pero si sí es una iglesia bíblica, entonces vaya y arregle las cosas. No sé, mi hermano, si hay alguna otra pregunta. Bien, si no hay preguntas, entonces, mis hermanos, vamos a terminar este tiempo con una oración. Quiero pedirle al hermano Noé, si está por ahí, que nos pueda despedir con oración. Amén, hermanos. Amén. Gracias, Señor, te damos en esta hermosa tarde porque nos has permitido pasar un tiempo de aprendizaje, Señor, en la escuela bíblica, en la iglesia, Señor, y por los temas tan relevantes y de suma importancia para poder comprender acerca de estas verdades que están en la Escritura, acerca de la disciplina eclesial, el deber de los miembros, Señor, y todo lo que compete, Señor, a esto mismo, Señor, que podamos cada día crecer en madurez, Señor, para llevar a cabo, Señor, nuestra responsabilidad con fidelidad, Señor, y siendo los colaboradores unos a otros en este edificio que sigue construyendo tu reino en esta tierra. Y te damos gracias, Padre, porque de la manera en que vamos avanzando y conociendo, Señor, es construyendo una teología bíblica saludable para la iglesia, el Señor, y para que este gobierno que tú has entregado a la iglesia, Señor, dando las llaves, pueda cumplirse, Señor, en esta tierra, honrando tu nombre, Padre. Y te damos gracias porque podemos disfrutar de estas cosas importantes, Señor. En Cristo Jesús oramos. Amén. Amén.